Entonces se expresa 46%, en general sin decimal, o bien 0,46, que es lo mismo. Esta es la forma clásica de hacerlo, es el método de referencia, usando los capilares estandarizados, velocidad de centrifugación también estandarizada, tiempo de centrifugación estandarizado, que son todas variables que pueden llevar a que esa lectura se modifique. En la guía, acá por ahí tienen algunas de esas preguntitas. Obviamente, si yo lo centrifugo menos tiempo o a menos velocidad, obviamente estos glóbulos rojos que están todos acá compactados no se compactan lo suficiente y el volumen globular que yo voy a leer manualmente va a ser mayor que si dejo el tiempo que corresponde, o a la velocidad que corresponde. Así que esas variables, alguna de esas variables pueden afectar las lecturas. Hoy en día esta técnica ya no se usa más, pero es muy práctica para entender el concepto del hematocrito, ¿sí? Hoy en día los autoanalizadores, volvemos acá arriba, miden en realidad el volumen corpuscular medio, ¿sí? A través de una ranura que tiene la cámara de dilución de la sangre, van pasando los elementos celulares y se van clasificando. El software cuenta cuántos elementos van pasando y a través del cambio de resistencia de ese orificio se puede estimar cuál es el volumen de esa célula, ¿sí? Entonces, en realidad lo que está midiendo por esta diferencia de resistencia es el volumen celular, el volumen corpuscular medio. Y se obtiene el hematocrito relacionando volumen corpuscular medio con la cantidad de glóbulos rojos, que eso también lo mide directamente el autoanalizador. Entonces es otra metodología, que es la que se usa, la que van a encontrar en todos los hospitales, laboratorios y demás, pero tengan en cuenta que el valor que se obtiene o lo que se mide son distintos. En el caso clásico medimos, hacemos una relación entre dos longitudes, que serían la relación entre dos volúmenes, el volumen globular respecto al volumen total, y en el caso del autoanalizador que mide en realidad el volumen corpuscular medio, hace un promedio de todos los glóbulos rojos que van pasando. Bueno, ese es el fundamento. El procedimiento lo tienen descrito en la guía, lo tienen en el video, cómo se hace, se desinfecta el pulpejo del dedo, se hace la punción con la lanceta, se carga el hematocrito, se cierra un extremo, se coloca en la centrífuga y se centrifuga. Esto es por ahí para que lo van a ir discutiendo en el trabajo práctico, pero no lo vamos a hacer en el laboratorio porque no nos dejan utilizar material biológico. Bueno, lo otro que tienen que tener en cuenta siempre de una prueba de laboratorio es el fundamento, el procedimiento, los valores normales, entonces eso lo tienen en la tabla anterior, y la utilidad clínica. ¿Para qué sirve? ¿Para qué me sirve el dato del hematocrito? Entonces, el hematocrito es un porcentaje, es una relación de volúmenes, ¿sí? De manera que tienen que usar esta palabra, que estima la cantidad de glóbulos rojos. El hematocrito no es lo mismo que cantidad de glóbulos rojos, pero están relacionados, ¿sí? Es una estimación de la cantidad de glóbulos rojos. Y esos glóbulos rojos son las células encargadas del transporte de oxígeno. Entonces, de alguna manera, el hematocrito está estimando si el transporte de oxígeno es adecuado o no.
Uno de las, por ahí lo vieron ya en el teórico, que uno de los parámetros o uno de los factores que tiene la ecuación que permite calcular el transporte de oxígeno es el hematocrito, ¿sí? La fórmula incluye el oxígeno disuelto más el oxígeno unido a la hemoglobina. Y en ese oxígeno unido a la hemoglobina, en vez de poner cantidad de glóbulos rojos, se pone hematocrito. Hematocrito y el porcentaje de saturación. Entonces el hematocrito es una variable que va a una variable que va a determinar el transporte de oxígeno a los tejidos. Después hay que ver si en esos glóbulos rojos hay una adecuada cantidad de hemoglobina, si esa hemoglobina funciona adecuadamente o es una hemoglobina normal. Pero bueno, ahí ya nos vamos metiendo en todas las ramas que tienen que ver con la patología, ¿sí? Así que no nos vamos a meter ahí. Bueno, entonces la utilidad clínica es que estima la cantidad de glóbulos rojos en la sangre encargados del transporte de oxígeno. Y bueno, de dióxido también, pero principalmente de oxígeno. Y bueno, cuando tienen que interpretar los resultados, recuerden esto que dijimos recién. Como depende de la edad y del sexo, tenemos que conocer esas dos variables o esas dos características del paciente para saber si es un valor normal o no. Entonces, un hematocrito de un 30% en un varón adulto, ¿es normal o no? Y no, no es normal, está disminuido. Entonces ahí nos podemos preguntar cuáles pueden ser algunas de las causas de esa disminución. Y bueno, podemos enumerar varias, que la disminución del hematocrito, como es una relación de volúmenes, podemos decir que hay menor cantidad de glóbulos rojos, hay menor volumen de glóbulos rojos, aunque la cantidad sea igual o mayor. Esto pasa cuando los glóbulos rojos son microcíticos, tienen un tamaño pequeño. Cuando los centrifugamos y se comprimen en el fondo del capilar, el volumen que ocupan es menor. Pero cuando yo hago el recuento de glóbulos rojos en el equipo, en el autoanalizador, me da 6 millones o más. Entonces, esa es una de las situaciones en la que el hematocrito no va directamente relacionado con la cantidad de glóbulos rojos. Y es porque hay una alteración, en este caso, en el volumen globular. Pero acá hay otra causa al final, que también la tienen que tener en cuenta cuando comparamos dos volúmenes, que puede estar modificado el volumen de glóbulos rojos, pero también puede ocurrir que esté normal el volumen de glóbulos rojos, pero esté modificado el volumen plasmático, lo que hace que el volumen total sea mayor, ¿sí? Entonces, en ese caso, el hematocrito va a estar disminuido, pero con igual cantidad de glóbulos rojos. La diferencia es que aumentó el volumen plasmático. Eso es característico en la mujer embarazada, que tiene una anemia, se dice, por hemodilución, porque aumenta el volumen plasmático. Bueno, esto lo vamos a ejercitar, ¿sí? Ahí en el trabajo práctico y también en la actividad que hagamos de vaca. ¿Está? Bueno, esta es una de las cosas centrales, el hematocrito. ¿Sí? Hematocrito, glóbulos rojos, es fundamental que por ahí que lo manejen y conozcan los valores normales. ¿Sí? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. Y pasamos ahora a la tercera prueba, o el tercer laboratorio, a ver, esperen, que tiene que ver
es el que se denomina, es el que vamos a realizar, porque es no invasivo, la oximetría de pulso. El oxímetro de pulso, esto lo tienen ahí en los videitos, el oxímetro de pulso permite el monitoreo continuo y transcutáneo del porcentaje de saturación de hemoglobina. ¿Sí? Nos va a ser de utilidad para interpretar esto, el fundamento, la curva de disociación de la hemoglobina, que es lo que muestra el gráfico. Y nuevamente recordemos que el oxímetro de pulso lo que mide es el porcentaje de saturación de la hemoglobina en sangre arterial. Entonces, porque este gráfico muestra porcentaje de saturación en función de la presión parcial de oxígeno. Entonces, ¿cuál es la variable que mide la oximetría de pulso? ¿El eje X o el eje Y? ¿Eje X o eje Y? Cualquiera que me quiera contestar. O escribir. El eje Y. El eje Y, perfecto, el eje Y es el que va a medir la oximetría de pulso, es el porcentaje de saturación de la hemoglobina, ¿sí? Y nuevamente, que el porcentaje de saturación de la hemoglobina se relacione con la PO2 a través de esta curva es una cosa. Pero otra cosa es cuál es el parámetro que mide la oximetría de pulso en forma directa. Y lo que mide es el porcentaje de saturación. No mide la presión parcial de oxígeno. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Lo mismo que decíamos antes para el hematocrito. Si yo tengo un porcentaje de saturación normal, ¿sí? que esté entre el 95 y el 100%, porcentaje de saturación normal, quiere decir que voy a estar por acá en la curva, lo más probable es que la presión parcial de oxígeno en esa sangre arterial sea normal, sea mayor a 80, ¿sí? Pero tenemos que ser estrictos en identificar cuál es la variable que estamos midiendo en cada caso. ¿Está? Bien. Ahora, miren esta pregunta. ¿Aparece en este recorte el fundamento del método? De todo esto que dijimos acá, ¿hay alguna frase que me esté dando el fundamento del método? Si lo tienen ahí, díganmelo. Y si no lo tienen, díganme que no está. El fundamento. Recuerden que el fundamento es el proceso fisiológico que permite explicar la observación o la medición que voy a realizar. Así que siempre el fundamento es un proceso fisiológico. O es alguna característica, en el caso del hematocrito, es una característica de la composición de la sangre, por ejemplo. En este caso sería si la hemoglobina está oxigenada o no. ¿O no Por está? eso, en este recorte, en lo que tenemos acá a la vista, ¿tenés el fundamento del método? Directamente no. No. ¿Estamos todos de acuerdo? Que acá el fundamento no está. Bien. Bien. Tiene que ver un poco con que el equipo o el sistema de medición pueda distinguir
entre la hemoglobina oxigenada y la hemoglobina desoxigenada, ¿sí? Por ahí va el tema del fundamento, ¿sí? Y como bien dicen acá en el chat, una de las diferencias entre esos dos estados de la hemoglobina es la longitud de onda que absorben con mayor intensidad. Así que bueno, por ahí va entonces el fundamento. Después tienen en los videos, hicimos esta otra organización para que también vayan haciendo como una autoevaluación, ¿no? de esto. Acá iban eligiendo cuál es el fundamento fisiológico del oxímetro de pulso, es decir, en qué principio biofísico, químico, biológico se basa el funcionamiento. Si los 4 son verdad, si es uno solo el verdadero, si hay 2 o 3 verdaderos y uno no. Entonces, ustedes iban ingresando a cada una de esas opciones, pero la idea es que puedan ustedes hacer una autoevaluación. Ustedes dicen, sí, es el primero. Bueno, vamos, nos metemos en el primero y ahí se empieza a desglosar toda la teoría sobre esta diferencia entre la hemoglobina oxigenada y la desoxigenada. Lo mismo con el hecho de que la hemoglobina desoxigenada absorbe luz roja y que la oxigenada absorbe principalmente la infrarroja. Y que los tejidos absorben otras longitudes de onda distintas a esas dos. De alguna manera, los 4 componentes, o sea, estas 3 oraciones verdaderas, estas 3 primeras, sumado a que los tejidos y el agua absorben otras longitudes de onda, todo ayuda a construir el fundamento fisiológico del oxímetro de pulso. ¿Está? El tema es que después lo tienen que poder explicar, ¿sí? Y un poquito es lo que les el detallo por ahí en estas diapositivas, y lo que les agregué es el trabajo, la revisión de dónde saqué toda esta información, que está muy, muy interesante, muy detallada. Yo le pongo acá el resumen, pero el que lo quiera leer, ahí en la próxima está la cita. Entonces, este oxímetro de pulso que tienen la fotito acá, es un clip que lo colocan en un lecho, eso también está descrito ahí en el video, en un lecho que tenga una alta irrigación, puede ser los dedos de la mano, pueden ser en el pie, en los recién nacidos principalmente, puede ser en el lóbulo de la oreja. Bueno, elegir un lugar en donde haya una alta circulación superficial, ¿no? Entonces, de un lado del clip vamos a tener 2 láseres, 2 fuentes de luz que emiten a longitudes de onda distintas. Una emite a 660 y otra a 940. Una es la luz roja, en la zona del rojo, del visible, y la otra es un infrarrojo. Si ustedes miran, cuando hagan en esta semana, miren el clip y van a ver la lucecita roja que está emitiendo. La otra no la vamos a ver porque es infrarroja. Parece que es una, pero en realidad son 2, 2 haces de luz. Entonces, de un lado está la luz que se emite, y del otro lado, una vez que esa luz atraviesa todo el tejido, del otro lado se encuentra el receptor, que este receptor va a detectar la luz no absorbida, tanto roja como infrarroja. Van a estar los 2 receptores del otro lado. Entonces, en ese detector se van a generar 2 señales. Además de que cada detector reconoce uno de los haces de luz específicos, ¿no? En cuanto a la longitud de onda, hay otro tipo de señal
que pueden distinguir que se refiere una a una señal continua, estable, no pulsátil, y otra a una señal alterna. Y en estos dos fenómenos es que se basa el oxímetro de pulso, en que absorben a distinta longitud de onda y que además ese receptor detecta o distingue la señal de luz continua distinta a la señal de luz alterna. ¿Y esto por qué es importante? Si ustedes ven acá el ciclo cardíaco, durante la sístole se genera una eyección de un volumen de sangre que determina un volumen agregado al volumen que ya tiene la arteria en la diástole. Ese volumen sistólico tiene su máximo, luego disminuye a medida que se va produciendo el flujo hacia adelante, anterógrado, y con el nuevo ciclo cardíaco vuelve un nuevo volumen a ese lecho vascular. Entonces, esa señal alterna que genera esos picos o esos cambios en el volumen son los que están asociados a la eyección o a la sístole ventricular. Mientras que el volumen que queda durante la diástole es el volumen asociado a esta señal continua que no cambia. Entonces, si uno ve en un corte transversal de un vaso, en la arteria nosotros vamos a tener ese volumen permanente o ese volumen estable, ese volumen continuo, y en cada ciclo cardíaco viene una onda, ¿sí? Viene una onda alterna, que tiene que ver con ese volumen que se eyecta del corazón. A nivel de los capilares y de las venas, solamente vamos a tener esa señal continua. Entonces, el hecho de que el detector pueda distinguir estas dos señales, la continua y la alterna, y que la medición se base en lo que registra durante la corriente alterna, ¿sí? Durante la sístole o durante esa eyección sistólica, y como esa corriente alterna solo aparece en las arterias, podemos decir que el oxímetro de pulso mide el porcentaje de saturación de hemoglobina en sangre arterial. ¿Está bien? Entonces, estos dos fundamentos, estas dos bases, de alguna manera biofísicas y fisiológicas del sistema, combinadas, permiten explicar el funcionamiento del oxímetro de pulso. ¿Sí? Bien, entonces acá nuevamente, esta corriente continua se relaciona con el volumen de sangre que se mantiene relativamente constante durante el ciclo cardíaco, mientras que la corriente alterna se relaciona con el aumento de volumen en la arteria luego de la sístole ventricular. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Entonces, acá está el artículo, después el que quiera lo puede buscar. Lo único está en inglés, pero por ahí lo pueden poner que traduzca. Entonces, en este gráfico que es absorbancia, coeficiente de absorbancia en realidad en función de la longitud de onda, podemos ver estos perfiles de absorbancia de los compuestos químicos. Cada molécula
tiene una característica, un perfil, de acuerdo a su estructura molecular, que va a hacer que absorba luz a distintas longitudes de onda, ¿sí? Entonces, esta información es de mucha utilidad para poder diseñar métodos que me permitan detectar específicamente alguna molécula. ¿Y qué longitudes, en el caso de que yo tengo una mezcla de moléculas, como es la sangre, en donde tengo hemoglobina oxigenada, hemoglobina desoxigenada, puedo tener carboxihemoglobina, puedo tener metahemoglobina? Entonces, las longitudes de onda que uno trata, o que los que diseñan los instrumentos van a elegir, son aquellas en las que puede haber diferencias entre los distintos componentes, pero principalmente que la molécula absorba o tenga un pico, tenga un máximo de absorción a esa longitud de onda. Entonces, acá en este grafiquito de acá de la derecha se ve claramente que la hemoglobina reducida o la desoxihemoglobina, ¿sí?, tiene un pico de absorbancia a los 660, ¿sí?, que es en el rojo, ¿tá? Mientras que la hemoglobina oxigenada a esa longitud de onda absorbe menos, ¿sí? Y la mayor absorción de luz de la hemoglobina oxigenada es en el infrarrojo, ¿sí? Es a partir acá de los 800. Y entonces han tomado en forma arbitraria este valor de 940, en donde ya hay una separación entre lo que absorbe la hemoglobina oxigenada y la desoxigenada, ¿sí? Entonces, se definen en función de este gráfico, se definen las dos longitudes de onda que va a emitir el diodo. Y luego tenemos el componente circulatorio. Entonces, durante la sístole ventricular, el volumen que llega a la arteria provee una alta concentración de hemoglobina oxigenada. Y a ver, esta cantidad de hemoglobina oxigenada que llega a ese tejido donde tengo puesto el aparatito, esa hemoglobina oxigenada solamente pudo haber llegado a la sangre desde el pulmón, desde o a partir de ese intercambio alveolo capilar, es decir, de la hematosis. No hay otra fuente de hemoglobina oxigenada que llegue al tejido periférico, ¿sí? La está conduciendo principalmente el glóbulo rojo, pero durante esa conducción, esa hemoglobina oxigenada no es consumida. Se consume recién cuando llega al tejido periférico y a nivel de los capilares, ¿sí? Entonces, cuando el oxímetro de pulso detecta esa señal alterna que implica el volumen de sangre eyectado durante la sístole ventricular, ese volumen que aumenta por sobre el volumen constante que tiene ese vaso, ese volumen está recargado con hemoglobina oxigenada. Y esa hemoglobina oxigenada proviene de la hematosis. Por eso el porcentaje de saturación que va a calcular este oxímetro de pulso me está hablando de la eficacia de ese proceso a nivel pulmonar, ¿sí? Bien, y el dato corresponde a la arteria por el hecho de que el oxímetro compara esas dos absorbancias a distintas longitudes de onda solamente durante la señal alterna.
que es la que, está diferenciada a nivel de la arteria. Entonces hacen una calibración o pueden construir una curva en donde la relación entre la señal o la luz absorbida roja versus infrarroja se correlaciona con el porcentaje de saturación de esa sangre. Para hacer esta curva, los que diseñan el aparato, los fabricantes, hacen una calibración en voluntarios sanos, ¿sí? Entonces van obteniendo estos valores y van extrapolando, van asociando este coeficiente de luz roja e infrarroja asociado a un dado porcentaje de saturación. Este es el párrafo que se los volví a redactar, por las dudas porque estaba medio confuso como estaba expresado la otra vez. Lo importante es esto, es que el cociente rojo versus infrarrojo es inversamente proporcional al porcentaje de saturación. Por ahí esto ya es un detalle muy tecnológico, a lo mejor, o que tiene que ver mucho con la parte más de medición y de absorbancias, que a lo mejor ustedes no lo manejan, no tienen por qué manejarlo, pero por ahí al que le interese o el que maneje algo de señales, ¿sí? Y cómo lo traduce, cómo un sistema, cómo un software lo traduce en un número, bueno, puede leer el trabajo o darle un mayor significado a esto que les pongo acá. Simplemente para aquel que lo quiera entender con más detalle. Pero si básicamente recuerdan que el oxímetro de pulso se basa en que la hemoglobina oxigenada y la desoxigenada absorben a distintas longitudes de onda y que el software del oxímetro de pulso mide esa diferencia de absorbancia durante la señal alterna en la arteria, con eso es suficiente para explicar el fundamento. ¿Está bien? Bueno, y acá tenemos el valor normal. El porcentaje de saturación de hemoglobina en sangre arterial normal varía entre un 95 y un 100%. ¿Y la utilidad de esto cuál es? Entonces, que me permite conocer cómo está el proceso de hematosis, por esto que decíamos acá arriba, porque esa cantidad de hemoglobina oxigenada que entra a la arteria, donde está el oxímetro de pulso, proviene exclusivamente del pulmón, no se ha perdido en el camino, digamos, así que está midiendo a nivel periférico el grado de hematosis. Si uno, volviendo a la curva, si uno, a ver si la tengo acá, otra vez la curvita. Si uno obtiene un porcentaje de saturación de hemoglobina normal, podemos suponer que la presión parcial de oxígeno es normal, porque nos acordamos de esta curva, ¿sí? Ahora bien, cuando esa saturación empieza a disminuir por debajo de 95%, que es el valor normal, ahí ya la utilidad de este saturómetro para el diagnóstico ya se hace muy pobre. Y ahí ya hay que recurrir a un método invasivo que me permita medir directamente la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Entonces, si bien el oxímetro de pulso y los gases en sangre, ¿sí?, están íntimamente relacionados y son dos mediciones de mucha utilidad para evaluar la función respiratoria, la gran ventaja que tiene el oxímetro de pulso es que
es transcutáneo, es decir, no es invasivo, y hace un monitoreo permanente, ¿sí? Está continuamente midiendo no solo el porcentaje de saturación, sino que al poder medir esa corriente alterna, la cantidad de veces que se genera un pulso en unidad de tiempo, nos está dando la frecuencia del pulso, y de alguna manera que es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Así que van a ver en la pantallita del oxímetro, o bueno, por ahí tienen en su casa, con esto del COVID, muchas familias ya tienen el oxímetro como si fuera un termómetro, ¿no? Así que en la pantallita también van a ver graficada la onda de pulso y les da el valor de la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando ese porcentaje de saturación cae por debajo del 95%, ahí ya podemos decir que hay una alteración o hay algún problema en la hematosis, ¿sí? Y para, por ahí, tener más información acerca de la gravedad de esa situación, por ahí es importante hacer una gasometría o un estado ácido-base para obtener el valor de la presión parcial de oxígeno, pero también el de la presión parcial de dióxido, pH, bicarbonato, y por ahí entender ese disturbio que se está generando en ese paciente, porque acá ahí se empiezan a mezclar varias causas de alteración del medio interno, ¿sí? Así que bueno, esto lo vamos a retomar cuando veamos estado ácido-base después en la unidad de renal, ¿sí? Bueno, y esta es la guía acá, entonces el principio de funcionamiento, que es lo que monitorea, y la correlación entre los resultados de la oximetría de pulso y la... ¿Está? A ver, ¿algo más? Bueno. Y entonces con esto podemos caracterizar con estas tres herramientas, el hematocrito, la espirometría y la oximetría de pulso, podemos caracterizar el sistema respiratorio y el transporte de gases y así complementar la información que tenemos para poder decir si la perfusión es adecuada o no. ¿Está bien? Bueno, creo que estamos. Con esto termino. Sí, muy bien. Bueno, voy a dejar de compartir y si necesitan alguna preguntita. Bueno, ¿les quedó más o menos el pantallazo general? Lo van a ir profundizando. Esta semana hacemos ¿no? la oximetría de pulso. Así que ahí van, lo pueden hacer las veces que quieran, ¿sí? Y bueno, es muy sencillo el aparatito, parece que uno lo pone en el dedo y ya está, pero fíjense que tiene un montón de fundamento teórico por detrás. Traten de... Bueno, Marina, dale. Chau, chau. Traten de poder explicarlo, de usar las palabras adecuadas para explicar en qué se basa esta medición, ¿sí? Así que bueno, muy bien, con esto estamos. Ahí aprovecho para recordarles, pues recibí un montón de mensajes el fin de semana y hoy de la lección 23. Esa lección incluye una encuesta, ¿sí? Entonces, como recién esta semana cerrábamos los dos primeros backup y van a tener la devolución y a ver cómo les ha ido con la rúbrica y demás, recién hoy podemos hacer la encuesta. Así que ya está para que la intenten hacer. Antes les daba error. Cuando querían entrar a la encuesta les daba error porque no estaba. Ahora ya está, pero hubo algunos que se comunicaron conmigo para avisarme que no les estaba poniendo la calificación. Así que después estuvo un ratito desaparecida la lección porque la puse en no visible para corregir eso y ya está corregido. Así que si por ahí
hicieron la encuesta, pero no les salió la calificación y que la terminaron con el 100%, entren nuevamente, vuelvan a hacerla, no repitan la encuesta, pues les va a decir que ya la tienen hecha, pero vuelvan a completar la lección hasta que les salga la calificación. Así no tenemos problemas después cuando controlemos los que la terminaron, ¿sí? Así que bueno, eso quería aclararles. Bueno, listo, terminamos. Espero que esta semana tengan